te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña, porque mi vida sin ti no me vale nada, porque yo canto para ti hoy y siempre. Ay, amor mío, sé que estás cansada y yo te quiero acariciar la frente. Eres la tierra más dolorida, pero eres grande, dulce madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya se el amanecer, mira pa'l sur. Ay, yo te beso frente al mar y el río. Ay, yo te añoro hermosa por la calle, porque es bonito verte florecía en los andenes y en los valles. Ay, tierra mía, vas a ver que nace otro país de tus entrañas. Será sabroso ver el día en que renacerás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sur. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sur. Marisol, esto se llama la Cátedra Jaime Garzón. Siempre invitamos a alguien y esa persona nos cuenta parte de su vida y luego nos enseña una lección o alguna reflexión. Entonces, una vez más, bienvenida a nuestro colegio. Acá están los estudiantes de octavo a 11 y este es nuestro auditorio. Aquí grabamos los podcasts que hemos hecho, los poquitos que hemos hecho, estamos aprendiendo a hacerlos. Y pues aquí sufren también a veces por notas y evaluaciones, pero bien. Entonces, como el tiempo apremia, pues yo quiero comenzar haciendo una pregunta muy sencilla. Ya dimos los libros, pero queremos que tú lo cuentes para nuestros padres y todo. ¿Cómo era Jaime Garzón cuando era estudiante? Bueno, él fue estudiante de colegio y fue estudiante de universidad. Pues digamos que a partir de lo que ustedes han ido conociendo y que por eso le envié al profesor los libros que han sido, como lo decía, fuera el fruto de entrevistas y de investigaciones con las personas que estuvieron juntos, ¿no? Cuando uno tiene hermanos, pues uno conoce como un aspecto del hermano o la hermana, pero no sabe realmente. Y cuando otros dicen, no, es que su hermano hace, y uno dice, sí, tan raro, en la casa no hace eso, pero ese también es el hermano de uno, o la hermana de uno. O uno es diferente a veces en otros espacios, ¿no? Y eso fue lo que yo aprendí. Alguien me decía en algún momento, porque para todas estas publicaciones, yo estudié filosofía y teología y otras cosas estudié, pero no soy escritora, ¿no? Yo no me senté, porque además yo soy la menor de la casa. Me tocó investigar, e investigar de diferentes fuentes, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es, como se llama ella, ¿no? Sofía me contó que el colegio hace X, y ya, yo me voy con lo que Sofía me dijo. Y es que todo el mundo es Sofía, ¿no? O Sofía tiene una mirada solamente y los otros tienen otra, y ahí es que hacerse uno
la idea de todo, ¿no? Yo me acuerdo mucho, no sé si recuerdan quién es Eduardo Arias, era libretista de Cuac también, y de Sociedad. Y Eduardo lo primero que me dijo fue, yo no fui amigo de Jaime, no que fuera enemigo, pero porque dice mi hermano Alfredo que uno ahora levanta una piedra y encuentra un amigo de Jaime, todo el mundo era amigo de él. Y pues lo bonito es decir qué relación uno tuvo con el otro y cómo en ese acercamiento lo conocieron. Entonces, yo tuve que hacer para el primer libro de Lea para que hablemos, sí, de Lea para que hablemos, que les decía es una expresión que utilizaba Jaime cuando ya sentía que uno se quedaba sin argumentos, ¿cierto? Entonces, no, le decía Lea para que hablemos, un tipo que leía y que era tan hilo, lo dejaba uno callado, o sea, lo mandaba a leer a uno. Qué pena, qué vergüenza que lo mandaran a leer a uno. Y en ese primero, yo entrevisté de manera muy especial a un amigo suyo del colegio de la Normal, que se llama, gracias Musa, que se llama Manuel Salinas. Estas, las carátulas las hizo, hay una página que se llama Se lo explico con plastilina. Ah, bueno, entonces si quiere como disumirse a devolver esos allá. Yo acá no les estoy promocionando los libros, les estoy contando a partir de la pregunta que me hacen, pero sí es importante tener, y hay un aspecto también muy bueno, es para no pegarle, y es que me fui dando cuenta que uno, imagínate, hace 26 años lo asesinaron. Yo tuve que en mi primer libro contar, porque yo hice un capítulo en este que se llama ¿Qué estaba haciendo usted el día que mataron a Jaime Garzón? Porque todo el que yo me encuentro me dice, yo estaba haciendo esto, yo estaba haciendo aquello. O los que no lo conocieron como ustedes, pues no, mi papá dice o mi abuela dice, ¿cierto? Contaban que pasó esto o lo otro. Y el 13, que finalmente, como les decía, no pudimos hacer lo que debimos hacer el 13 y nos tocó ayer 14. Pues yo me fui con Javi, con la hermana de ella, que han sido muy colaboradoras con María, y nos fuimos a comer. Y entonces ese día les contaba un poco de cómo había sido ese, y estaba tratando de ver el recuerdo que yo conservo, y les hablo de este detalle porque yo me acuerdo mucho de una actriz que trabajó con Jaime en Caracol, y lo vio como Heriberto de la Calle, y no lo reconoció. Entonces lo miró así como ese tipo que hace acá, ¿no? Además se veía como sucio. Y les dijo que qué hacía ahí en Caracol ese señor. Entonces Jaime siguió caracterizado como lo hace el compañero acá que hace de Heriberto, que siguen apropiados de su personaje. Pero en algún momento le dijo a la maquilladora, desmaquílleme. Cuando comenzó porque Jaime los dientes no era que él se pusiera prótesis, sino que a él se le cayeron los dientes. Y se le fueron cayendo porque no le gustaba ir al odontólogo, porque no se lavaba las muelas siempre, y porque en nuestra época no era el odontólogo, sino el dentista que uno veía, ¡oh! El aparato ese que uno se moría de susto, y una jeringa así larguísima que parecía de vaca, que a uno le asustaba, no como ahora, ¿no? Que es todo así como muy fácilmente. Y él le cogió mucho miedo. Entonces, cuando yo me acuerdo ya al final, que tenía los dientes torcidos, le olían horrible, y lo veía con el cepillito ese flaquito que le, ¿no? Ese que parece un churrusquito. Y yo le decía, ay no, usted ahora láncese las muelas con eso cuando ya no le sirve. Entonces el médico le dijo, señor Garzón, tiene que hacerse la cirugía, porque si no, pues se va a enfermar. Y realmente él tenía 14 focos de infección cuando le sacaron los dientes. Unos se le cayeron y otros se los arrancaron porque ya estaban muy mal. Y se quedó con los que tenía Heriberto, que eran 4. Cuando se reía Heriberto tenía 4 muelitas que le quedaron. Y él lo que hacía, ya al final, usó fue prótesis o caja, que le llamábamos antes. Usaba. Y esa memoria fue muy interesante porque cuando a él lo desmaquillan, y esa señora se da cuenta que Jaime, esa señora le dio mucha pena, porque había sido antipatiquísima. Eso lo supe yo, pero luego con los años
otra persona que trabajó muy de cerca me contó otra historia. Yo dije, ve, tan curioso, a mí me han contado era esta. ¿Y por qué les digo eso? Porque uno en la memoria va cambiando la versión. Entonces, por eso es tan importante que uno vaya a las fuentes y vaya reconstruyendo. Por eso me fui y entrevisté a Manuel Salinas, que se sentó con él en el colegio, en la normal. Entrevisté profesoras, hice varias entrevistas, ¿no? Y de todas esas dije, bueno, vamos a dejar. Y le fui poniendo, porque para mí, yo lo hacía como les decía lo del álbum, las fotos también son, uno tiene también que saber interpretar y leer. Este es mi papá y mi mamá, bueno, la letra de Jaime, nosotros chiquitos, cuadernos de él. En eso también uno dice, ay, las fotos que uno tiene, ¿no? Uno también va conociendo al otro. Yo, por ejemplo, esta es una muñeca mía, es la señorita Colombia, que es de caucho, y yo la tengo todavía, la guardo. Entonces, y todo lo que usábamos nosotros, los pirinolas, las pirinolas, bueno. Y con él me senté todo un día a preguntarle cómo era Jaime en el colegio, y qué hacía, y qué le decían los profesores. Porque Jaime, mi mamá siempre quiso que algún hijo suyo fuera religioso. Entonces mi hermano Alfredo fue jesuita, pero se retiró, estuvo con los sacerdotes jesuitas hasta antes de entrar al juniorado. Mi hermano Jorge fue secretario del despacho parroquial. Nosotros fuimos, yo fui catequista, pero también fui la primera niña acólita. Ahora ya hay niñas acólitas, en esa época no, solo había niños acólitos. Y Jaime entró al seminario menor, pero se remedaba, imitaba al rector y llamaba al restaurante y decía que por favor le dieran desayuno al niño Jaime Garzón. Entonces, claro, padre, y Jaime iba y desayunaba. Hasta que un día el rector pasó y dijo, yo por qué ese niño lo veo todos los días ahí desayunando, ¿por qué no está en el salón? Hombre, si usted, padre, dijo que le diéramos desayuno, yo no le he dicho nada. Era tan atrevido que llamaba y se hacía pasar. Entonces, claro, además decía que al rector, que según él tenía cara de marrano, entonces le puso un chancho montaño. Imagínate decirle a un cura, porque el rector era un cura, pues era atrevidísimo. Si hoy es irrespetuoso para un sacerdote, ¿qué sería en mi época? Mi mamá tenía una frase que decía que el que come cuero de cura muere reventado. O sea, uno no podía decir nada, un sacerdote así fuera, lo que fuera, porque eso era pecado mortal. Y pues son seres humanos que se pueden equivocar. Entonces, lo botaron del seminario. Por eso fue que lo botaron del seminario. Pero cada uno de nosotros estuvo, y allá él cuenta muchas cosas, y eso fue lo que yo hice. ¿Cómo era? Era no de esos niños así insoportables, no. No, porque en nuestra época nosotros éramos así calladitos, juiciosos, uno se tenía que sentar bien, las niñas con las piernas unidas, bueno, todo lo que le enseñaban a uno, ¿no? Que uno debía, y uno casi que no podía ni hablar porque los adultos eran los que decían las cosas, pero en medio de eso, y en medio de haber tenido una mamá que fue brava, también me tocó criar. Mi papá muere cuando yo tenía 5 años y medio, Jaime iba a cumplir también 8, nos llevamos ya 2, o sea, yo iba a cumplir 6, él iba a cumplir 8, Alfredo iba a cumplir 10 y Jorge iba a cumplir 13. Y pues quedamos muy chiquitos, ¿no? Los 4, y mi mamá le tocó pues sacarlos adelante. Entonces fue una mamá que le tocó tener una mano fuerte, pero como les digo, no éramos niños así, y él menos. Pero sí era un niño que tenía argumentos. Entonces a los profesores de esa época que a uno lo ponían era aprenderse lo que le decían, no que ¿usted qué opina, niño? No, la opinión de uno no era tan importante. Pues él comenzaba a cuestionar o a hacer interpretaciones desde lo que leía, porque leía mucho conmigo. Igual fue en la universidad. Alguna vez cuenta en este segundo, que es el de la Universidad Nacional, en está Jorge Andrés Escobar, que fue su compañero, cuenta que un día en clase
él veía que un profesor se tomaba una pastilla, seguramente era la hora de tomarse una pastilla, y un día se le cayó la pastilla al profesor y no se dio cuenta, y ahí no fue y la recogió y se la comió, sin saber para qué eran, como casi que pensando, sí, el profesor es tan inteligente, no sé ver si yo soy igual que de inteligente ese profesor, ¿no? Y sí, tenía cosas muy simpáticas, pero también muy extrañas, ¿no? Muy, un niño tan curioso que era. Pero siempre él le encantó la universidad, ya pasando como a ese ámbito de la educación en la universidad, quiso mucho la Universidad Nacional. No se graduó, es decir, terminó materias, pero no recibió el grado póstumo porque en esa época coincidió con que lo nombran alcalde menor de San Juan de Sumapaz. Entonces San Juan de Sumapaz queda digamos que casi que de Usme, que es lo último, como 3 horas más pues eso era, imagínense, era como venir acá, era lejos de respecto a donde él estaba, y se matriculaba, pero no iba al examen, no por vago, sino porque estaba trabajando. Entonces un día el decano le dijo, oiga, señor Garzón, usted no sé si no venía a matricularse, ¿a qué horas va a terminar? Y él, molestando en una charla que le hace a unos primíparos, le dice que él está que ya va a graduarse como de 8º semestre, como no sé cuántas veces que se ha matriculado. Y discutió con el decano, y el siguiente programa de CUAC, Jaime llevó un perro y le puso el nombre del decano al perro. Entonces todo el mundo tuvo que ver que el perro se llamaba Leopoldo no sé qué. Imagínense que el señor que iba a tener ganas de darle la posibilidad de graduarse. Entonces a mí me dan el grado póstumo. Yo soy la que lo recibo después. Pero más que no era irrespetuoso, no era alguien que cuestionaba, que la autoridad no era solo porque sí, porque soy su papá o porque soy su profesor, pero sí planteaba cosas muy interesantes que creo que vale la pena conocerlas. Esto lo vamos a seguir haciendo más tarde, pero yo quiero que ellos se vayan con una respuesta de Marisol, y es... pero ellos no me dan a preguntar. Sí, espero que hacerte esta y ya. Esta creo que es necesario que pronto la hagas. Aclaraste abajo que un señor de apellido izquierdo, creo que... Sí. Dice por ahí en un libro que Jaime fue guerrillero, y te cuento que aquí fue uno de los argumentos que intentaron utilizar unas personas para obstaculizar el proceso. Entonces yo quisiera que su merced nos contara cómo se asume esa cuestión sobre Jaime. Sí, hay varias cosas. Una es que, Jaime en su juventud hizo parte de un grupo que a él le llamó el Rotundo Vagabundo, le puso él así. Y eran intelectuales y personas profesionales que se reunían a estudiar, y eran, más que de izquierda, eran personas, porque es que hoy no toca contextualizar las palabras porque no significan necesariamente lo mismo que en esa época. Y eran personas que se sentaban a estudiar, a leer, a mirar la realidad, a hacer análisis de realidad. Y él dijo que ese grupo se llamaba el Rotundo Vagabundo y que la condición era que no sirvieran para nada. Pero era todo molestando, ¿no? No era que no sirvieran, no era que no servían. Esa es como una parte que le pueden llamar seguramente que era la militancia, y no militó en ningún grupo. Y luego, cuando es alcalde, él llega al Sumapaz, y el Sumapaz está pues casi que gobernado por la guerrilla, allá estaban las FARC. Él tuvo que hablar siendo gobernante pues con ellos, porque a fin de cuentas en la zona tenía que recibir, por ejemplo, no tenían luz, no tenían un poco de cosas, y como ese es el paso que va a dar, creo que al llano, entonces pues por ahí la guerrilla como que se adueñó de eso, pero él tuvo que tener esos contactos, y luego trabajando con la gobernación de Cundinamarca, donde él trabajó con ellos, con el SAR Antisecuestros, ayuda desde su figura pública a mediar para que liberaran secuestrados. Entonces, de todo eso, la gente que quería calumniarlo, porque no han podido demostrar nada, porque no es verdad, de pronto se acuerdan, es que no me acuerdo en este instante cómo se llamaba, un guerrillero que era de apellido Garzón. Entonces la gente comenzó a decir que era primo de nosotros.
Ah, pues si es así, hay un juez eminente en España que es de apellido Garzón. Y yo no soy prima del señor. ¿Por qué no nos dicen que somos primas de él? Si también somos Garzón. No tenemos nada que ver, ¿no? Ni todos los Garzón que uno encuentra en la calle o foreros son familiares de uno. Así como los apellidos de ustedes, todos los que se encuentren. Yo trabajé en el Ministerio de Educación y había una señora que tenía los apellidos, es decir, era como Rosalba Forero de Garzón. Entonces los hijos eran Garzón Forero, como nosotros, y no éramos ni hermanos ni nada que ver con eso. Pero argumentaban eso, ¿no? Por ejemplo, dos, que Jaime recibía plata cuando iba a mediar. A él le hacen un atentado en mayo del 99, él lo asesinan en agosto, porque le hicieron varios atentados, como decimos nosotros, entre comillas, para que parezca un accidente, ¿no? Para que no sospechen. Jaime corría mucho en su carro, iba a 140 por una carretera entre Granada y Mesetas, y bendito sea Dios, pasó un bus, y él tuvo que frenar. Yo tengo el croquis de la frenada de 38 metros, y claro, se estrelló contra el bus, se le partieron las piernas porque el motor del carro se le vino encima. La señora que iba, porque iban a recoger un secuestrado, entonces iba con un señor de la guerrilla, porque era el que le iba a decir dónde era que te lo habían entregado, y con una señora, y la señora salió disparada porque el otro sí venía con cinturón. Jaime nunca se lo ponía, pero ese día, gracias a Dios, sí se lo puso, pero bueno, la señora no le pasó nada, ¿no? Y entonces, para ellos era que Jaime recibía plata. Nosotros, los hermanos, todavía yo, a usted le puede parecer rarísimo y poder a ese señor está loca, a 26 años de su asesinato tengo lo que llamamos nosotros estoy chuzada. Es decir, intervienen mis teléfonos, intervienen mis correos. He dicho como si uno estuviera en la mitad de la calle en bola. Que se le metan, imagínense, yo creo que a ustedes les choca que les revisen el teléfono, o sus correos, o sus cosas personales. Pero están metidos. Y se nos metían a mirar cuánto teníamos en las cuentas bancarias. Porque como a él le daban millones y miles de millones, y una vez Darcy Quindi tuvo el descaro de decir que Jaime le decía que a él, estando en la guerrilla, lo ponían a airear los dólares. Entonces ha habido toda una forma de... Por eso ese libro de Germán Izquierdo, el señor que me lo mostró, qué pena, le tiene que decir, no, me lo firma, le dije, no, yo que le voy a firmar eso. Eso dice por detrás, y nosotros demandamos como hermanos, demandamos a la editorial Planeta, y nos echó la bola no busquen a Germán Izquierdo. Y ese Germán Izquierdo que me buscó y se me apareció hasta en el parqueadero donde yo guardo mi carrito. Yo, señor, no puedo, no tengo tiempo. Yo estaba haciendo primero. Porque esto lo tuve que hacer con las uñas. A mí mi padre Isaías Guerrero me dio este libro, ¿sí? La hechura me la dio. Entonces me tocaba la foto, la no sé qué, y qué queda acá, y los textos, y quién corrige. Y el señor, oiga, es que yo quiero. Y era más para saber y para meter. Entonces se levantaron un poco de calumnias ahí para decirlo. Yo a toda la gente que lo hice, yo en alguna ocasión me enteré que una señora de no sé dónde decía que mi hermana era guerrillero. Y yo, ojalá, yo quiero conocer a la señora y que me diga en la cara si de verdad era guerrillero y que me demuestre que era guerrillero. Pero nadie me ha demostrado. Que si es así, yo mismo acompaño a la gente a la fiscalía y que denunciemos a ese mal. Imagínense. Entonces, es lo mismo que la novela esa. Cuando a mí me dicen, ay, sí, yo vi la novela, no. Me provoca salir así y esconderme. La novela decía, por ejemplo, que mi papá, que era profesor de tabulación, que Jaime decía que era la carrera tatarabuela de la ingeniería de sistemas, enamoraba a las estudiantes. Todavía está vivo un alumno de mi papá que se llama el señor Héctor Mendoza. Miren cómo era de viejo si mi papá es del año 30. Mi papá se murió en el 68, pero era del año 30. ¿Cuántos años tendría? Bueno, la matemática es muy importante en la vida. Y ese señor le pregunté un día, señor Mendoza, venga, cuénteme a ver, porque de pronto dije, ¿qué tal? A mí nadie me ha contado que de verdad mi papá por ahí estaba enamorado. Me dice,
Marisol, en esa época ninguna mujer estudiaba eso. No, las mujeres, mi mamá era enfermera, que aprendió por vocación, no porque hubiera estudiado, sino porque le enseñaron las hermanas de la presentación en Onda. Y cuando se casó con mi papá se dedica al hogar y yo trabajo. Por eso cuando se murió mi papá y no nos dejó nada, casi que quedamos en la calle, porque mi mamá ya no trabajaba afuera, trabajaba adentro. ¿Cierto? Fue la que nos levantó. Pero entonces a lo que quiero decir, llegar es a que son mentiras. Se basaron en este libro, que incluso eso también lo demandé, derecho de autor, yo tengo derecho a que a mí me paguen. A mí me decía una persona de la fiscalía, muy lindo, un señor de esos seguidores de Jaime, que me dijo, mire, a nosotros nos dijeron que engavetáramos esto, es decir, métalo entre ese cajón y guárdelo. Eso es, yo me imagino que ustedes utilizan o conocen la expresión, eso es pelea de tigre con burro amarrado. Imaginen una pelea de un tigre con un burro amarrado. Pobrecito el burro. Ya saben quién es el burro. Entonces yo dije, así sea. Yo no participé, hace poquito cuando mi hermano presentó su libro, que decía, Marisol no participó. No. No es que yo no participé, es que me negué a ser parte de esa negociación que mis hermanos hicieron con RCN. Yo alcancé a ir, pero cuando yo vi qué es lo que van a hacer, quieren que firmemos, les dieron 200 millones de pesos, que una cuña de un segundo vale miles de millones en esas novelas. Y no es por, ay, a usted hubieran pagado más, mira, no, yo no vendo a mi hermano no tiene precio. Entonces yo sí los demandé, pero por lo menos yo digo, bueno, seguramente no va a servir de mucho, pero tengo en mi conciencia y en mi tranquilidad que yo no estuve de acuerdo. ¿Y qué hicieron? Coger apartes, pedacitos de eso que sí fue cierto y volverlo. Y como la excusa es, no, pero pues esto es, ¿cómo se llama eso? Ficción, ¿no? Cualquier puede decir que una realidad Sí, pura coincidencia. es ficción, entonces no, usted no me puede acá alegar nada, señora. ¿Y qué presentaba? Que mi papá era un borracho, que llegaba, que enamoraba. Mi papá yo nunca lo vi borracho, jamás en mi vida, ni mis hermanos. Que tomara como los papás y como todavía muchos papás que no es que lleguen cayéndose, y decía que contaba que se quitaban los zapatos de la puerta y no era bravo. Me imagino que no se iba a meter con mi mamá a hacerle ruido. Y llegaba pacífico y no era que se la pasara. Pero si ven, es muy distinto, es diferente. Entonces, ese tipo de cosas han hecho es enlodar y como ya se estigmatizó, guerrillero es el diablo. Yo no estoy defendiendo acá a nadie. Yo fui de la segunda delegación que fui a Cuba. Y yo tuve que darle la mano tanto al general Mora, que tuvo que ver con el asesinato de mi hermano, y es comprobado, y acá me están grabando y lo puedo decir, lo puedo afirmar y no me da miedo, y no ha llegado la investigación hasta allá. Ayer tuvimos la línea de tiempo que nos presentó mi abogado, se lo va a hacer llegar al profesor para que ustedes la conozcan. De todas esas bellezas que ya están vinculadas, Rito Alejo del Río, un general retirado, una maravilla. Y con todo eso, pues lo que uno siente es, ¿qué quieren? Pues hacerle creer a la gente, no, eso es como si a uno le hablaran del diablo, ¿no? A mí me dicen que el diablo va a entrar y yo salgo disparada de acá. Claro, entonces nos satanizan esas cosas. Y yo, así como le di la mano al Señor, le tuve que dar la mano a los cabecillas de la guerrilla que estaban ahí, porque íbamos a pronunciarnos nosotros también en un acuerdo de paz que se estaba creyendo. Entonces creo que vale la pena investigar, que vale la pena no dejarse meter cosas en la cabeza que no son verdad, ¿sí? Que no son verdad, porque a nosotros en redes, que tanto Felipe como Javi son los que manejan todas nuestras redes, que estamos en todas desde nuestra emisora, eso dicen de todo. Jaime, por ejemplo, ustedes deben recordar a Heidi, esa de la niña de las montañas, no sé qué, que la canción era, abuelito, dime tú, qué sonidos son, y yo lo cantaba porque yo veía a Heidi. Entonces a Jaime llegaba a esas reuniones de los del rotundo vagabundo, que se reunían a estudiar, y llegaba cantando eso y le pusieron Heidi, y era el menor de ese grupo. Entonces, alia Heidi.
Hágame el bendito favor. Es como si el flaco, yo le digo el flaco, ya es el flaco. Pero lamentablemente, primero hay es que investigar. Gracias, José, qué pena que me mandó. Pues, primero, gracias por estar acá y por Gracias. darnos el nombre. Gracias. Y lo otro es, siento que todos tenemos como un pensamiento distinto sobre eso. Cada quien piensa que Jaime dejó algo distinto, pero tú que conviviste con él, que eres la hermana, ¿qué piensas que fue el mensaje que él nos quiso dejar? Yo creo que así como vemos muchas caras, hoy cuando veía a Jaime, a Godofredo, a cada personaje, él era tan así como cada personaje, tan nítido de la voz como tan... Y tanto sus personajes tienen mucho de él como... ¿Y por qué les nombro esto? Porque uno también tiene varias facetas. No es que uno sea un falso o un hipócrita, sino que uno, como les digo, sí, uno en visita no es grosero, por ejemplo, entonces en la casa sí dice, no me jodas. Y uno acá adelante de los niños como voy a decirles que no me jodan, no, señora tan grosera, ¿cierto? Yo hago un paréntesis, cuando matan a Jaime, yo era profesora de la Escuela Colombiana de Ingeniería en Bogotá, y la gente no sabía que yo era la hermana de Jaime, porque yo no llegué a ninguna parte diciendo, ay, me recibe que yo soy la hermana de Jaime, no. Yo estudié, gracias a Dios, él me regaló lo de la maestría, entonces en la Javeriana, entonces me la pagó, pues, y yo llegaba era con mi hojita de vida. Cuando lo matan, mis estudiantes dicen, ¡ay, esa señora es mi profesora! Entonces yo les explicaba a ellos antes, no porque yo lo hiciera, si no lo hago nunca, pero si yo me hubiera sacado un moco en la calle, hubieran dicho, uy, esa señora tan puerca se saca los mocos. Pero ahora es, ¡ay! La hermana de Garzón se saca los mocos. ¿Qué es eso? ¡Qué vulgaridad! ¿Sí? Entonces, ¿a dónde voy? Se me dirá, no, esta vieja así como decía Jaime, que las mujeres somos como las gallinas que vemos un maíz y luego nos vamos y vemos otro. Pero chévere, ¿no? Pero eso somos las... Entonces, para decirle a su merced que yo lo he estudiado, ¿sí? Decía... Por eso les contaba cuando estábamos en todo este trabajo de investigación, decía que yo ya me había vuelto experta en Jaime Garzón porque había oído, había leído, había investigado, había entrevistado. Y hay muchas cosas que yo decía, Jaime, yo no me sabía lo de la pastilla de la Nacional y bueno, y otras cosas que hizo, que hacía él que eran, que me decía, no sé, muchachos, sí, Dios mío. Pero también creo que yo sí he logrado identificar, y miren que gracias a la pregunta que su merced me hace, yo no quise quedarme con los personajes, porque los personajes, si yo hubiera cultivado, y que miren que cogieron un señor lustrabotas o embolador que le llamamos, que era embolador, y lo volvieron concejal, ¿se acuerdan? Sí. Lo volvieron concejal. Señor, ¿qué iba a saber de eso? Y lo metieron al Consejo de Bogotá y lo nombraron concejal. Entonces el señor de ganarse sus pesitos diarios con las emboladas, a irse a ganar un poco de millones que se ganaba ya, pues el señor le cambió la vida y casi que, sí, terminó, no, pues, perdió después su puesto, pues, porque ya se terminó, creo que alcanzó a durar lo que duran en el consejo. O cuando ese... Susos, que era un tipo normalito, chistoso, paisa, pero lo comenzaron a vestir de embolador para que la gente, ay, sí, mire, no, otro Jaime. No es otro Jaime. Jaime era único, pero sí tenía muchas miradas, y de ese Jaime, que estoy hablando de los personajes, pero que de ese Jaime, por ejemplo, la conferencia de Cali en la Universidad de Occidente, unos años antes de que lo mataran, recoge mucho de su pensamiento. Y de esas frases que ustedes hoy repiten, dice mucho de lo que él decía. Felipe, en las ediciones que comenzó a buscar material, esa conferencia es con los concejales, ¿es de dónde? De Palmira, De unos años también. en el 96. O sea, anterior a la de... Sí, porque la de Occidente es en el 97. Ok. Y también a unos concejales que va a darles una charla, les dice que no trabajan, que de hecho les dice un poco de cosas y la gente así como que creyó que él llegaba, era, como dice algunas personas que así lo asumen, a echar chistes. ¿Qué nos deja? Una tarea que es seguir estudiando,
seguir leyendo. Imagínense, cuando Jaime lo matan todavía estaba incipiente el internet. Ya había, pero no como ahora. Es una herramienta para uno y que lástima pues que la inteligencia artificial que podría servir para muchas cosas se volvió también. Yo no me explico ahora a los maestros cómo evalúan si usted puede decirle hágame la tarea haciendo no sé qué. Profesor, miro que no, la inteligencia artificial hizo la tarea. Imagínense cómo se irán a graduar la gente, los profesionales, cómo irán a hacer si hacen eso. Porque no utilizan bien utilizada una herramienta que vale la pena tener, ¿no? Y él hubiera podido, seguramente hubiera aprovechado mucho eso. Pero con eso que teníamos, que eran las bibliotecas, que eran los libros, él tenía muchos libros muy buenos. Que en alguna ocasión cuando lustra a Pacheco, el SED es en un sitio donde hay una biblioteca y él le dice, ¿usted ya se ha leído todo eso? Porque pues, uno tiene muchas, acuérdense cuando pandemia todo el mundo ponía una biblioteca detrás, ¿no? Así fuera del dibujito para dársela de inteligente, porque leía mucho y a veces ni siquiera, y no porque uno lea o no lea sea inteligente o no, sino porque le abre a uno otras miradas y otras perspectivas. Entonces creo que eso que ustedes han ido aprendiendo de características era muy tierno, era muy, muy humano, muy solidario, muy comprensivo, muy conciliador. Siempre fue muy conciliador. Hacía eso mismo que dice en la entrevista el día anterior a que lo asesinen, que cree que hay que sentarse, él en su y dice, y no se paren, y que si alguno se quiere ir, vuelve y le diga siéntese y seguimos acá hablando, ¿cierto? Que es lo que hay que hacer siempre, pero que cuesta. Cuando uno siente, no, yo para qué sigo hablando ahí perdiendo el tiempo, lo bloqueo, lo elimino, no. Y no porque, bueno, hay gente igual que le hace a uno daño, uno dice, uy, no, yo mejor me le voy de acá porque voy a terminar peor que esa persona, pero que tanto yo, por lo menos desde mi fe, sé que uno tiene que acompañar hasta donde sea el otro, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena que cada uno lo conozca, lo lea, lo vea en esos videos, en el material que tenemos en la emisora, y uno mismo vaya tratando de hacer como su propia mirada de lo que él fue. Personas que nos hemos planteado un problema y es que Colombia no tiene colombianos. Entonces no tenemos identidad. Entonces los ricos se creen ingleses, los pobres mexicanos y los franceses son pues, los intelectuales de Colombia. Pero no hay colombianos en Colombia. Y mi pregunta es respecto a ese el problema que ya lleva varios años, que es ser colombiano, ¿qué nos une como colombianos y qué a los jóvenes debería identificarnos como colombianos? Pero sobre todo, pues, ¿qué es ser colombiano para Marisol Garzón? Bueno, Carlos, pregunta de una vez, con eso Marisol redondea porque nos toca salir. Ortiga me vuelve a decir, no, si no se me va. Carol, ¿qué se hizo? Aquí. Aparte de como esa sensibilidad que siempre tuve desde pequeño y esa inspiración, ¿de dónde venía esa inspiración aparte de Che Guevara que él me miraba bastante? ¿De dónde viene como todo eso? Bueno, listo. Yo creo que Jaime, más que decir que no había colombianos, está diciendo que lamentablemente nuestra identidad y ese sabernos identificar como colombianos a veces le da a uno vergüenza, ¿no? Entonces, decir que uno, pongamos, es boyacense, o es tolimense, o es costeño, o es no sé qué, y de nada nos tenemos que avergonzar, ¿no? Al contrario, nos tenemos que sentir orgullosos de ser de donde somos, y que terminamos como imitando, dándonos las de ricos, o dándonos las de no sé dónde, o entonces la gente que se va a vivir a Argentina y viene hablando a los 2 días argentino, ¿sí? Y no logramos identificarnos con lo que somos porque no nos conocemos y porque no valoramos lo que somos. No lo valoramos. Mire, una de las cosas y me perdonan que lo diga así de esta manera, pero yo a muchos lugares he ido y en todos los colegios oyen reggaetón. Hoy me dio mucha felicidad de no oírlo.
Y luego ya me parece que eso no es, personalmente, que no es mi música casi. Yo ya no soy de esa época. Pero sí que uno vea qué es lo que cultivan en uno. El colegio es súper importante. Si uno que ya es egresada, sabe todo lo que, y lo que uno después añora, ¿no? En medio de lo que, ay, que ya se quería uno ir en 11, pero que uno después añora todas estas cosas tan bonitas que se hacen en el colegio. Entonces, eso por un lado, como que Jaime sentía que nos faltaba conocernos, valorarnos, ir hacia lo que somos nosotros, a que, por ejemplo, nosotros aprendimos a comer cocido boyacense, por ejemplo, a mí me encanta. Uyes, Ibia, chugo, arrugas, todo lo que sea. Mi mamá nos enseñó papas, todo lo que. Hay gente, uy, no, es tan horrible. No, pues puede que a la gente, a todo el mundo no tiene que gustar lo que a uno le gusta. Pero que todas las tradiciones, las costumbres, la riqueza, uno la tiene que cultivar y no dejarla perder. A esos abuelitos que uno tiene en la casa, que no son ningún estorbo, ni un adorno, ni un mueble, hay que entrevistarlos antes de que se les muera, antes de que se les olvide, antes de que, para, oiga, abuelito, ¿y usted cómo? Y ellos de pronto ya hacen, algunos, mi mamá al final se acordaba muy bien del 9 de abril, de cómo lo vivió. Pero ella la llamaba a alguien y entonces, sí, mijita, y colgaba, ¿quién era Maita? Porque le dio eso se llama demencia senil. Entonces, ella no se acordaba de lo próximo, pero del anterior sí. Entonces, lo primero es eso, como identificar quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Y cómo lo veo yo siento que hace mucha falta respaldar la cultura. Hoy me decía el señor rector, él es el rector de otro colegio, Sí, bueno, que dice que estudió acá, sí, acá. práctica lo saludamos. Y él decía, ojalá en todos los colegios hubiera más cultura, hubiera más espacios de teatro, de arte, ¿cierto? Ojalá. Los mismos, a Javi, que es actriz, les toca muy duro a los artistas, y a excelentes artistas. No pueden porque no hay como, no los apoyan. Entonces el músico es el que le toca irse a tocar a un bar para ganarse unos pesitos y es un gran músico, ¿sí? Hay una lógica y una orden de las cosas que no corresponde, pero que en la medida de lo posible sí debería y tiene que irse abriendo caminos para que sí sea así, para que uno diga, aquí sí vale la pena, aquí sí se fomenta eso, que es valorar lo que somos en todo, en la culinaria, en el arte, en el estudio, en todo, en las raíces mismas nuestras. Creo yo que eso hace que uno se sienta orgulloso de ser colombiano, ¿no? Y de sentir que era... Yo que estuve en Cancún año y medio de cónsul, yo allá les hice por primera vez la fiesta del 20 de julio. Y se las hice fue, bueno, vamos a reunirnos y los que son emprendedores, dígame usted que, yo vendo empanada, listo. Les vamos a alquilar donde tener. El consulado no se ganó nada. Ellos fueron y hicimos como un bazar. Yo me inventé como un bazar allá. Y la gente feliz, porque volvíamos a vernos los colombianos, porque claro, allá pues uno está rodeado de mexicanos, ¿no? Entonces que uno no le toque irse para decir, oiga, tan bonito y tan interesante y tan valioso que es esto. Y su merced me decía que sí, que lo inspiraba. Sí, que lo inspiraba esa sensibilidad que siempre tuve desde pequeño, aparte de Che Guevara, que lo miraba. Bueno, ahí hay que hacer una contextualización bastante amplia, pero nosotros somos de la época de la teología de la liberación, somos de la época de los Beatles, de los Beatles, somos de la época de una época muy bonita como de ir descubriendo que teníamos solo 2 canales de televisión en blanco y negro y que eso era lo que uno, si se perdía la novela, se perdió, no como ahora que uno puede después buscarla y volverla, no. Fue la época, aunque estaba solo liberales y conservadores y una violencia bipartidista que muchos de sus papás o abuelos tuvieron que salir corriendo de las zonas y que todavía sigue sucediendo, que la gente por eso termina viviendo y migrando en otro lugar
En medio de eso, era una época muy, muy bonita, muy interesante, que hizo que Jaime se acercara a muchos autores, que se acercara a la música misma. A él le encantaba la salsa, le encantaba, tenía música de Sting, de los Beatles, de Pavarotti, De Tito Puente. sí, de Alcia Costa. Yo me sé todas las canciones de Alcia Costa porque llevaba los cassettes, entonces yo me las sé de memoria. Los libros, había muchos, ahí encontramos bastantes libros budistas, de la China también, como que leía de diversas culturas también. Sí, se enriquecía de muchas, ¿cierto? Digamos que no se quedaba con una sola mirada, era crítico frente a esas miradas, pero yo siento que el hogar donde crecimos, mi mamacita leía El Espectador todos los días, cuando El Espectador era de la familia Cano solamente, y era digamos que de una corriente liberal, no como ahora. Y no era porque fuera excelente en esa época, pero mínimamente sí. Era muy sesgado, que el diario El Tiempo era muy conservador, muy godo, como se le llama, y el Espectador muy liberal. Y mi mamá leía todo, llegaba a las 4:30 de la mañana y yo todavía oigo el ruido del Espectador metiéndolo por debajo de la puerta, el señor que repartía el diario, y mi mamá lo leía de pe a pa y subrayaba algunas cosas que quería que nosotros le echáramos ojo a eso, y no porque nos dijera tiene que solo leer eso. Entonces, en medio de que fue una mamá muy, muy estricta, que es muy importante tener disciplina y respeto, no irrespeto, sino y respeto. Y también fue una persona que nos dejó ser muy libres. Cada uno fue lo que quiso ser en la vida. Mi hermano es caricaturista y pintor, y Jaime quiso estudiar Derecho y luego terminó en los medios y buscando esa tarea que hizo. Mi hermano mayor vive en Estados Unidos y es profesor universitario. Él sí que es doctor porque hizo doctorado y terminó trabajando allá, ya se pensionó. Bueno, y yo fui religiosa, luego me retiré de maestra universitaria, en fin, y ahora con mi emisora y con los chinos que estamos pues haciendo toda esta tarea, que se vuelve Jaime un pretexto para poder pues tener la dicha de estar acá con ustedes. Pero creo que hay autores que él tenía. Nosotros en algo tenemos en nuestra página, hay una página que se llama jaimegarzonforero.org, que esa también es nuestra, y ahí hay también alguna información que puede haber, pero todo eso que fue conociendo, por ejemplo, Margarita Sofía Monsalve, una filósofa de la Nacional, decía que iba con él a clases, o Inés Másmela, que fue su primera novia, que fue profesora de él, que llevaba 10 años, él iba con ella a clases, y a veces hasta ella dice que él le ayudaba a presentar exámenes, porque él estaba como muy ávido de conocer y de leer, y también hizo curso de aviación y sin haber terminado, como que manejó un avión, una avioneta, y bueno, él hacía muchas cosas pero en su gran mayoría lo que leía y lo que tenía como fuente eran autores que proporcionaban una mirada amplia de la vida, donde la vida era la que prevalecía y los valores, ¿no? Sin embargo, creo que fuimos educados en dos momentos muy distintos, donde hay que pensar en toda una experiencia sociopolítica, cultural, religiosa, que hay toda una incidencia del mundo. Hoy tenemos muchos adelantos y posibilidades, entonces hay muchos puntos que no se pueden comparar de una educación a otra. No podemos por eso decir, en mi época a mí me educaron de esta manera y ahora educan de esta otra. Creo que ahora hay muchas herramientas que se pueden utilizar dentro de esa misma educación y que hay que aprovechar todas las facilidades, por ejemplo, que da el Internet, hay que aprovecharlas de la mejor manera. Antes no teníamos eso, antes teníamos las bibliotecas o nuestros cuadernos, si acaso, para tomar nota, pero ahora no.
ahora tenemos muchas otras pues, facilidades y hay que tenerlas en cuenta. Hoy por hoy hay que saber que necesariamente la mirada que se tiene de educación sería la que hay que cuestionar, si sigue siendo la misma, si como decía Jaime, ¿para qué sirve que uno le enseñe cosas que de pronto no va a utilizar en la vida o que no son fundamentales? Y más bien que se insista en valores, en principios, en cosas que llevan mucha coherencia. Hay que tener información y tener bases en la educación, claro que sí, pero hay otras cosas que vienen desde el hogar, desde no solamente desde la casa, sino desde la misma institución educativa y desde todo lo que educa, porque es que la educación no solo está en el aula, está afuera, está en el mundo, está en nuestro hogar, está en los medios. Hoy por hoy un niño a veces aprende más de lo que ve en televisión o en el video o en las redes que de lo que definitivamente le enseñan en la escuela. Entonces aquí entraríamos incluso en las metodologías, si estamos utilizando las mismas metodologías que utilizaban en mi época, tablero y lápiz y tiza o marcador y tablero y pues hay tantas formas que lo sensorial también hay que tenerlo presente hoy. Si el niño desde la experiencia o la niña desde la experiencia que vive con su entorno le va a ayudar. Por eso tan preocupante lo que nos pasó en pandemia, que tuvieron que encerrarse esos niños y que fue muy triste porque no tenían esa relación con los otros. Yo creo que de las cosas más lindas que tiene la escuela es lo que uno recuerda de sus compañeros. A veces uno todavía conserva, yo todavía tengo una niña que estudió conmigo y que todavía nos hablamos, éramos cuando estábamos chiquitas, y eso queda en la vida. Entonces son momentos muy distintos que vale la pena es profundizar en qué es lo que vale la pena rescatar, que tiene que ver con lo que somos, con lo que queremos y con lo que se busca de la misma educación. Es posible que su merced nos explique y profundicemos en la expresión de ella para que hablemos del contexto en el que surge. Claro que sí. La expresión lea para que hablemos la utilizaba mi querido hermano Jaime Garzón cuando sentía que el interlocutor se quedaba sin argumentos. Entonces de pronto comenzaba a hablar con alguien y uno en el hablar con alguien, usted en muy poco tiempo sabe si la persona lee, si la persona sabe, si la persona tiene profundidad en sus preguntas o en sus planteamientos, si la persona tiene riqueza de vocabulario o de información o de formación. Hay muchos aspectos. Entonces cuando él tenía un diálogo con alguien y sentía que se iba acabando, le decía, no tenía argumentos, el otro le decía, lea para que hablemos. Es decir, si usted lee, podemos sentarnos a hablar y tenemos un tú a tú de nuestro diálogo, pero si no, pues muy fácilmente por eso se llega a la violencia, a la agresión, al rechazo, porque como que me quedé sin argumentos y me toca con usted ya, no, es que usted es un no sé qué, y entramos, como pasa muchas veces en las redes, que la gente termine ofendiendo al otro, insultando al otro, pero no con argumentos válidos. Por eso queremos institucionalizar el Día Nacional de la Esperanza. ¿Podrías hablarnos de esa fecha y de cómo surge? El 13 de agosto de 1999 se declaró a partir de la ley 1491 del 2011 como el Día Nacional de la Esperanza en homenaje a mi querido hermano Jaime Garzón. Se reconoce como pedagogo, como abogado, como defensor de derechos humanos, bueno, como todo lo que él fue en sí. Entonces, haciéndole un homenaje a él, se declara como el Día Nacional de la Esperanza, que luego nosotros, ya después de pandemia, que vimos que no podíamos hacerlo con la gente, que es lo más lindo de estas fechas, lo más hermoso es poder estar con nosotros y congregarlos, pues se volvió la Semana Nacional de la Esperanza y comenzamos a tener muchas actividades que en esta ocasión, en la sexta versión, terminamos la semana con una alegría muy grande y es conmemorarla aquí en Duitama con los estudiantes de la institución educativa Jaime Garzón, Quebec. Bueno, creer que Colombia le abre paso a la esperanza, pues definitivamente es muy complicado poderlo responder y afirmar. Hablar de Colombia es como cuando decimos todos nosotros somos X o Y. Uno no puede ponerse a hablar
de todos nosotros, porque no hemos hecho la tarea de ir a preguntarle a todo el mundo. Por ejemplo, acá en Duitama todos somos X o Y. No podemos decir eso. O en Colombia somos. Sin embargo, habría que pensar si las instituciones, si las prácticas que tenemos desde la educación, desde la religión, desde lo cultural, desde lo social, desde cada propuesta, le abre paso igualmente a la justicia. Y creería yo que la esperanza se va abriendo paso desde que esté en el corazón de cada uno de nosotros. Se fomenta y se enriquece, por lo menos la mía se ha enriquecido desde la fe. Yo soy una mujer de fe que fui criada, formada y crecí dentro de la Iglesia Católica, que cada uno puede crecer y formarse dentro del espacio que quiera desde la fe, pero que es allí, en esa experiencia espiritual, en esa experiencia profunda, donde uno puede decir, aquí voy cimentando qué es lo que me da esperanza. Yo no puedo agarrarme de alguien, de algo, de la propuesta política de alguien o de algo para decir esto me da esperanza, porque eso se cae con su propio peso cuando ya sintamos que ese alguien es de carne y hueso y se puede equivocar, o que tiene muchas fallas y muchos defectos, y yo, ay, mire, estoy viéndole las fallas y los defectos al otro. Entonces, creo que sabiendo que todos somos de carne y hueso, sabiendo que todos tenemos pues como esa posibilidad de entrar en errores o de equivocarnos, la esperanza se va cimentando en lo que yo creo, en lo que yo construyo con otros. Por eso es también tan necesario pertenecer a este grupo, a este otro, y ojalá a grupos que valgan la pena y que sean los que fomenten la vida, porque uno puede pertenecer quién sabe a qué grupo malhechor, pues, y no se trata de eso, no es solo pertenecer a algo por pertenecer, sino estar allí donde tengan horizontes, tengan una mirada hacia dónde se va, qué se quiere, cómo se hace. Entonces, la esperanza la vamos construyendo, y creo yo que hay que ir a buscar las experiencias de la gente que está construyendo esperanza. Yo sí creo que hay muchos sitios donde silenciosamente se va construyendo esperanza y uno no lo sabe. Yo no conocía de pronto que había un colegio que se llamaba Jaime Garzón Quebec y que había unos jóvenes que estaban haciendo un proceso político, social, cultural, que quedé gratamente sorprendida por eso que se está haciendo. Entonces, es allí, es conocer. Por eso cuando se dice, no, es que hemos perdido la esperanza, o es que se murió la esperanza porque se murió no sé quién. No. No, nosotros no podemos tener pegada la esperanza con un alfiler ni con una persona. Entonces, se decreta que desde hoy en adelante entramos en una tristeza profunda y en una desesperanza. No. Y esto, vuelvo y les digo, después de todo lo que uno haya vivido, porque hay gente que tiene más sufrimientos de los que uno tiene, uno no puede creer que uno es el único que los tiene, al contrario, hay gente que de verdad ha tenido que, no porque la vida no sea falsa, sino que tiene momentos muy complicados y tristes, pero que saca fuerzas de allá también, saca fuerzas de allá desde lo más profundo. Y vuelvo y les digo, cuando me preguntan, pero usted cómo sigue teniendo esperanza después de que no hay justicia, después de que lo que le pasó a su familia, después de todo lo que uno vive, después de ver Palestina, después de ver la realidad de nuestro país, después de ver tanta injusticia, después de ver tanta desigualdad, pues uno lo que puede decir es que en medio de eso hay que tener esperanza, y yo la vivo desde mi encuentro con Dios, que es el que me llena de esperanza. Bueno, pues lo que yo espero de los jóvenes es que cada día se organicen más, que estudien mucho, que se preparen mucho para poder pues hacer de Colombia, por ejemplo, si estamos hablando de nuestros jóvenes colombianos, un país que vaya avanzando hacia la igualdad, hacia la justicia, hacia un país con valores que se están haciendo. Porque no es decir, no, estamos en ceros y no hay nada, no. Sí hay experiencias donde sí se da. Y que no se dejen llevar
ni por la influencia de la música que nos saca de nuestra realidad o de realidades como, voy a exagerar, la droga o las prácticas del alcohol que a veces nos sacan o nos llevan a creer que el mundo no, está lleno de cosas que no son reales, sino que más bien nos exijamos que vivamos, claro, hay que vivir, y la juventud es de las etapas más lindas que uno puede tener en la vida, que no se vive sin una vez. Uno no tiene la oportunidad de decir, ay, venga, me voy a devolver. No, uno en los recuerdos se devuelve, y puede que uno hasta se pinte la cana y se vea más jovencito, pero uno ya ha vivido, y lo lindo es el cúmulo de toda esa experiencia que ha vivido. Entonces, de los jóvenes, y especialmente de los jóvenes que hoy me ven, pues que se pregunten, usted, ¿qué quiere hacer de su vida? ¿Hacia dónde va su vida? Usted tiene claro que, y usted puede decir, no, pero usted cómo me va a pedir que tenga claro, pero uno va viendo, oye, a mí me gusta el arte, por ejemplo, bueno, pues yo voy a irme por ese lado, o no, es que a mí me gusta es más la matemática, porque mi papá o mi mamá han estudiado ingeniería, bueno, para hacia dónde se va. Una cosa es la profesión y otra cosa es la vocación. Y entonces se tienen que encontrar los dos. Y ojalá que esa vocación y desde esa profesión lo lleven a uno al servicio hacia los otros. Ahí está también la clave, el que nosotros sintamos, y yo soy de esa generación y lo repito en muchos momentos, donde nos enseñaron que el que no vive para servir no sirve para vivir. Si uno no está al servicio de los demás, y todos estamos al servicio especialmente del menos favorecido, especialmente del que menos tiene, del que menos oportunidades tiene, pues entonces nuestra vida no está valiendo la pena, y ahí es que revisarla, ¿verdad? Y hay que replantearla. Entonces, que ojalá esos jóvenes en un futuro puedan sentir, oiga, eso que yo me propuse acá, pues lo tengo hacia adelante. El poder nos lo da el que nosotros entendamos que tenemos que empoderarnos, y hay que buscar ejercer el poder, no por las armas, no aniquilando al otro, no negando el que el otro sea, así sea diferente a mí, así piense distinto a mí, como le gustó a Jaime esa traducción que hacen los indígenas Wayuu del artículo 12 de la Constitución, cuando se habla en este artículo de desaparición forzada, de penas y tratos crueles, que imagine tener que escribirlo en una Constitución porque así hemos vivido, y ellos lo traducen como pedazo 10.2. Nadie podrá pasar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Entonces, que en nosotros mismos podamos ir buscando cada día centrarnos más en que el otro sea, para que nosotros también podamos vivir. Y Colombia es un país muy rico, con mucha riqueza humana, mucha riqueza, tenemos todos los climas, es decir, uno analiza Colombia y vivimos en un paraíso, tenemos 2 mares, tenemos, bueno, qué lindo sería que pudiéramos compartir esa riqueza de la tierra, del trabajo, que cada uno tuviera, y no, acá no estamos hablando de socialismo y comunismo, no, yo no estoy hablando, por ejemplo, desde el Evangelio, eso es lo que le plantea a uno nuestro Señor, que uno viva con el otro y comparta, porque como lo hemos oído tantas veces, nadie se lleva, en el entierro de uno no se van a llevar el trasteo, ni los millones, no, uno se va solito como llegó solito. Entonces, que sea el qué estoy haciendo con lo que yo tengo, qué es lo que he hecho con mi vida para que valga la pena vivirla. Jaime, en muchas ocasiones, en las conferencias que hacía, hablaba de este tema, de cómo el conflicto tiene raíces y hay que verlo profundamente para entenderlo. A nosotros nos vendieron la idea de que los unos eran malos y los otros eran buenos. La guerrilla era mala, y él lo dice en su conferencia, el ejército es bueno, el uno, es decir, y acá no se trata de los buenos y los malos, porque no estamos como el Chapulín Colorado, síganme los buenos, sino que nosotros veamos cómo hay un negocio dentro de ese conflicto. El conflicto no llega, entonces les pareció muy lindo acabar con Palestina y con la Franja de Gaza porque van a ser un complejo turístico. Imagínense cómo estaremos de dementes en el mundo, cómo estaremos de locos.
en tantos momentos, y especialmente los gobernantes, y son las personas que nos tienen que acompañar y guiarnos y hacer que esas políticas que nos prometen sean reales. Entonces, yo sí creo que el conflicto se acaba primero comenzando por nosotros mismos, cuando nosotros entendemos que no es con odio como tenemos que responder ante las injusticias o ante las desigualdades o las desavenencias. No es con odio, no es desde las redes insultando al otro. A mí me parece aterrador que ya se hable del bullying, ya utilizamos palabras entonces que se vuelven comunes. ¿Cómo así que uno tiene que acribillar o acabar con otro niño o niña porque es distinto a mí? ¿Quién dijo si todos tenemos derecho? ¿Quién dijo que yo tengo que decidir sobre si este niño o niña hace esto o aquello? Por una parte, y luego ya a nivel macro, entonces mi vecino está haciendo esto o aquello y yo también, como mi papá lo odia, yo tengo que odiarlo. No, desde ahí se comienza en cómo resolvemos los conflictos. Si nosotros entendemos que conflictos hay y crisis hay, pero ¿cómo los resolvemos? Jaime era un hombre muy conciliador. En alguna ocasión y en uno de los libros yo lo comparto porque me lo cuenta Antonio Navarro Wolf, que había tenido en una mañana en una emisora una desaveniencia con Jaime Castro, que en ese momento era el alcalde, y entonces luego Jaime, sin decirles a ninguno que va a estar el otro, los invitó a comer a su casa. Y cuando el uno llegó y encontró al otro que por la mañana había tenido una discusión, pues ya les daba pena irse. Jaime les ofreció una comida él hacía una pasta muy rica y bueno, les ofreció vino, charlaron, no que se emborracharan, pero sí charlaron y se comienzan a dar cuenta que y hay una cosa muy linda que la dice también en otro momento y que cita al padre Camilo Torres, que dice, hay que hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa. Si nos ponemos a hablar de lo que nos separa, terminamos discutiendo, pero oiga, venga, ¿qué es lo que nos une? Como cuando uno tiene una pareja y le dice al otro y tienen dificultades, pues separémonos. ¿Y por qué no hablamos de lo que nos ha unido? ¿Por qué no hablamos de lo que nos enamoró del uno del otro? En la amistad o en cualquier relación, no necesariamente tiene que ser de pareja. ¿Por qué no hablamos de por qué hemos sido amigos? Usted es distinto, yo también, pero ¿qué es lo que nos ha hecho que seamos amigos? Busquemos allá en lo más profundo para ver si vale la pena que luchemos por esto. Entonces, en los conflictos hay que buscar la manera de encontrar qué es lo que nos separa. Pero ya llegar a pensar es entender que mientras sea un negocio, y ahora cito en la entrevista que le hacen el día anterior a que lo asesinen en un canal peruano, él comienza a explicar, claro, mire, es que si Estados Unidos se las quiere dar de salvador de nuestra realidad, la gente no ha entendido que ellos son parte del conflicto, porque como les parece, ellos nos compran la droga, entonces nosotros acá producimos droga para vendérsela a ellos, y entonces patrocinan a los guerrilleros y a los paramilitares, y entonces claro, si yo a todo el mundo lo patrocino, pero yo quiero es aquí sentada y muy contenta de ver que todo el mundo se agarra y se mata. Y ¿qué hay cosa más costosa? Las armas. Las armas son costosísimas. ¿Usted qué cree? ¿Que todas esas guerras que se inventan no son para que se muevan sus negocios? Eso es cruel y eso es aterrador. Eso no es, ay, la hermana Garzón se inventó eso. No, averígüelo, busque. Entienda, lea a la gente que ha investigado eso y se da cuenta. Entonces, poder decir que el conflicto se va a acabar pasado mañana, si lo hablamos a nivel macro, no es tan fácil, pero si comienza desde cada uno de nosotros, estamos contribuyendo con algo para que cese el conflicto y haya paz. Después de 26 años, lamentablemente no ha habido la justicia que esperamos como familia. Nuestros abogados del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que son los que me han acompañado durante estos 26 años en la investigación y en encontrar caminos para hacer justicia, nos hablaban de esa línea de tiempo, que nosotros la tenemos en nuestra página bancadelparque.com, ahí subida. Usted la puede leer, usted puede consultarla. Nosotros tuvimos la dicha de contar con mi abogado Sebastián Escobar, que nos fue explicando cada cosa. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el doctor Alirio Uribe, que hoy es congresista, que era nuestro abogado del colectivo, decía hay más de 40 hipótesis.
40 hipótesis, o sea, 40 versiones de por qué mataron a Garzón. Solamente el día que lo mataron, que yo llego a la camioneta, luego me sacan así, uno queda así como decimos en Colombia una expresión que es atembado, o sea, no sabe ni dónde está, ni qué pasó, ni en qué país vive, está muy mal. Me llevaron a la fiscalía y una de las preguntas era que si no sería un lío de faldas, que si no sería que, o sea, que tenía un poco de viejas y la una lo mandó matar. Es decir, argumentos ridículos que uno dice tan irrespetuosos que le pregunten a uno esas cosas tan tontas que no tienen nada que ver. Pues se basan y además armaron el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad de la época, armó toda una historia y hay una muy que sonó desde el principio, que era que la señora María Arroyave estaba a 2 cuadras de donde lo asesinan desde un 5º piso y ella declara cómo iba vestido el sicario. Dice sin mentirles hasta el color de los ojos. Y el señor llevaba pasamontañas, llevaba casco, pero la señora desde allá con ojo biónico le vio el color. Es decir, y la gente desde ahí siguieron. ¿Por qué? No porque sean, ay, los engañaron, tan bobos que son. No, porque quieren es desviar. Y si usted mira cualquier noticia, usted tiene que analizarla. Nosotros que somos tan pilos y tan inteligentes podemos decir, a ver, de esto que me están contando, ¿qué es verdad? A ver, ¿a quién le convenía que sucediera esto y que sucediera aquello? ¿Y qué es lo que me quieren vender de verdad? ¿Por qué los medios hablan de esto? ¿Por qué les se dedicaron a acribillar a aquel? ¿Por qué? Sí, y hay que decir, no decir, ¡ay, no, pero es que lo dijeron en WhatsApp! No, pues si usted se basa en que la verdad de lo que dicen los chismosos en WhatsApp o en cualquier medio, no se puede. Entonces, hay que buscar la justicia, que hay leyes. Acá ya no hay que hacer más leyes. Ya están las leyes, pero no se cumplen. Ahí es donde está el hecho. Entonces yo me baso en lo que ha ido pasando con mi hermano, porque solo llegaron hasta el señor Narváez. José Miguel Narváez era un tipo que trabajaba y asesoraba a los paramilitares y fue el que fue y le llevó porque había otros encima buscando que le llevara a Carlos Castaño. Carlos Castaño es un mandadero de otros, no es Carlos Castaño mandó matar a Jaime. Siempre me he preguntado por qué no encontraron los restos de Carlos Castaño, dónde están hasta las cenizas. No, se mataron entre ellos. Yo siempre he creído que ese señor vive en otro lado, que se fue del país. Yo sé que a su esposa y a su hijo lo llevaron el día siguiente, que dijeron que él había muerto. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, porque no se trata de aquello, sino de cómo nosotros nos hacen creer cosas y no podemos quedarnos allí. Yo sí creo, por ejemplo, el señor Narváez es el único. A Carlos Castaño le dieron 38 años. Le sentenciaron 38 años, pero como lo mataron, entonces ¿quién pagó? Nadie. Al señor Narváez le dieron 30 años de cárcel. ¿Y dónde la está pagando? En una guarnición militar. ¿El señor es militar? No, señor. ¿Y qué hace allá? No. Lo han visto por la calle, porque lo han visto por la calle. Va y visita a la familia. ¿Usted cuál preso ha visto que va y visita a la familia y que está en la calle haciendo vueltas? Ninguno. Entonces, eso es una burla. Es una burla para uno. O me acuerdo cuando don Berna quería mandar un mensaje a la familia. Era incluso el día de mi cumpleaños y le llevaron a la fiscalía. Es que don Berna, yo allá fui. Y en un audio nos pedía perdón don Berna, porque él también tuvo que ver con su asesinato. Y ya. Entonces creen que uno se queda ahí. Yo me les volví una piedra en el zapato porque seguí buscando. Y es, usted quiere que cojan a esos generales. Y yo siempre he creído, como decía mi mamá, que allá la verán con Dios si es que se ven con él. Uno aquí o en cualquier lado va a tener que dar respuesta a las cosas que hace uno en la vida. Pero si en el caso de mi hermano hay justicia, la gente dice, oiga, en mi caso también tiene que haber justicia. Y por eso yo sigo buscando la justicia, no solamente por el caso de mi hermano, sino también por los otros. Hay que tener esperanza en la justicia. Yo sigo teniendo esperanza en que sí va a haber justicia. Y mire que a veces hay asomos, ya hemos visto que hay pequeños asomos de que puede haber justicia. Leyes hay, lo que hay que hacer es cumplirlas y no dejar que se siga corrompiendo ese Estado que es tan importante que haya justicia. Si en este país
la justicia cumpliera con su tarea y las leyes se hicieran cumplir, seguramente sería diferente. Bueno, nosotros somos hijos de un hogar de pedagogos. Mi mamá no estudió, pero creo que fue la mejor pedagoga que yo he conocido. Nos enseñó de tal manera que formó en nosotros lo que somos. Mi papá era profesor de tabulación, que lo he dicho en otras ocasiones. Jaime decía que la tabulación era como la carrera tatarabuela de la ingeniería de sistemas. Para los computadores gigantes que se metían una tarjeta y esas había que perforarlas, mi papá enseñaba cómo perforarlas, porque ese era como el lenguaje que tenía para poder alimentar esos computadores. Y nosotros todos, mi hermano mayor es profesor universitario, ya no ejerce porque ya se pensionó. Alfredo y Jaime estudiaron en la Normal de Nuestra Señora de la Paz en Bogotá. Alfredo se graduó allí, Jaime se graduó en La Salle, ejercen como maestros. Y yo, por haber sido religiosa, tengo formación pedagógica, pero también he sido maestra, de lo cual me siento orgullosa. Cada 15 de mayo me celebro yo misma también el Día del Maestro. Entonces, ¿y por qué? Porque siento que la pedagogía es supremamente importante en la vida. ¿Qué implica? Yo no creo que se trate de fórmulas, ¿cierto? A mí me preocupa cuando creemos, ¿usted qué tendría que hacer? Fórmula, la de hacer el arroz para que quede rico. Ah, mire, yo le sugiero que lo haga de esta o aquella forma. Pero hay elementos supremamente importantes que no se pueden perder de vista. El maestro debe ser formado, debe estar actualizado, debe leer, debe estudiar, debe meterse ahora que hay redes y qué dice este medio y este otro, así sea de otra línea, qué está planteando, cómo está llevando la información. Y con todo eso hacerse porque el estudiante viene a usted a preguntarle, profesor, ¿usted qué opina? Y los maestros seguimos siendo ese faro, esa guía, y tenemos que serlo. No porque le digamos niño o niña piense como yo pienso y venga como la época quizás antigua de la educación, que era le voy a abrir la boca al estudiante y le echo toda la información y usted se la traga, y uno lo que hacía era repetir de memoria todo lo que le decían. Hoy ya el estudiante, yo creo que ser maestro hoy, y los admiro y los saludo y los felicito, primero porque los niños ya no son los que eran antes, que éramos juiciosito, calladito, usted no habla, sino que son niños que ya cuestionan, que ya preguntan. Desde la época de Jaime eso era lo que él hacía, cuestionaba, como que ya interpelaba al maestro. A veces leía más que el maestro y el maestro quedaba sin herramientas. Si uno se encuentra un estudiante así, pues uno dice, este chino me está saliendo adelante, yo tengo que saber y poder responder. Entonces, creo que los maestros tenemos la tarea de hacer de nuestra profesión y de nuestra vocación la tarea más importante. Deberíamos ser las personas mejor pagas, por ejemplo, pero también las personas que mejores condiciones de vida tengamos, porque somos los que formamos a los profesionales que van a estar al frente de las instituciones, de las empresas, del mundo económico, social y político. Entonces, que ojalá estos maestros, primero, saludar a esos maestros que allá, con las uñas, como decimos, hacen maravillas, pero también a esos maestros que aunque tengan recursos, pues tienen que saber aprovechar lo que tienen. Ay, yo te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña. Porque mi vida sin ti no me vale nada. Porque yo canto para ti hoy y siempre. Ay, amor mío, sé que estás cansada y yo te quiero acariciar la frente. Eres la tierra más adolorida, pero eres grande, oh dulce madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera, tierra mía.
cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol.